torácica, que es un componente más de la patología en ese nivel. Vamos a entrar a corazón y pulmones, pero antes de entrar a corazón y pulmones, me gusta hacer un repasito de lo que es la fisiología respiratoria. Y eso van a ver ahora. Sí, ahí está. Ya, muy bien. Entonces, para hablar de fisiología respiratoria, miren las condiciones, o sea, los factores que tenemos que tomar en cuenta. Ya no solamente es hablar del pulmón, de los pulmones, perdón, y que inspiramos y expiramos el oxígeno y botamos el anhídrido de carbono. No es solo eso. Tenemos que también tener en cuenta cómo están las reacciones metabólicas dentro del organismo que tienen que ver con la respiración. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una alteración metabólica muy frecuente en nuestro medio es la diabetes. Diabetes hay mucho en nuestro medio y, bueno, la diabetes en un momento, cuando no se la trata, puede producir acidosis metabólica. Entonces, miren, acidosis metabólica es un problema enteramente un metabolismo del azúcar. ¿Listo? Entonces, ya hemos hablado algo del pH sanguíneo, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de acidosis, estará por debajo de 7.4 el pH, y a medida que baje más a 6, a 5, póngase, la acidosis es mucho más grave y va a correr en riesgo la vida del paciente. Este factor de acidosis metabólica va a influir notablemente en la respiración. ¿Ya? Entonces el organismo, para corregir esta acidosis, empieza a acelerar la respiración, o sea, el paciente se vuelve taquipneico, ¿no? Empieza a respirar mucho más rápido. Entonces hay unas respiraciones patológicas que también vamos a hablar. La respiración, por ejemplo, de la bestia cansada, que es respiración de Kussmaul, ¿no? Así, no como cuando ustedes hacen correr a un perrito, a una mascota, como el perrito, ¿no? Se cansa, hasta nosotros cuando respiramos agitadamente. Esa respiración es, por ejemplo, de acidosis metabólica. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver con pulmones, con oxígeno? Nada que ver, ¿no es cierto? Pero está influyendo notablemente en la respiración y está haciendo correr peligro la vida del paciente. ¿Miren? Entonces, uno de los factores que hay que tener en cuenta en la reacción metabólica es principal, antes de verlo al paciente, en las áreas que nosotros vamos a examinar, el pulmón, la respiración, todos los tiempos. Antes de eso tenemos que, el paciente, van a ver, no sé, ya en su historia ya deben tener pacientes con diabetes, ¿no? Algunos. Paciente, diabetes, mellitus de tal tipo. Hay también varias formas de diabetes, eso también vamos a aclarar en la historia, ¿no es cierto? Entonces, ese paciente corre el riesgo de hacer acidosis metabólica y ahí el paciente puede morir y todo por acidosis metabólica. Entonces, el problema está en otro nivel, la solución está no en hacerles respirar bien, la solución está en corregir el metabolismo del azúcar. Miren, entonces nosotros, si sabemos que es acidosis, es un problema respiratorio por algún problema metabólico, como las diabetes, no, antes que yo haga algo en esto, el médico internista, el diabetólogo, tiene que corregir esto. O el terapista intensivo, que ya está muy grave el paciente, ha ido a terapia. Si no, yo respiratorio no voy a poder hacer mucho como fisioterapeuta, ¿no? Porque el problema es en la sangre, el problema es de fondo. ¿Está? Otro ejemplo de diabetes cetóxica,
alcalina, que es el problema del ácido de la urea, ¿no? Cuando el riñón anda mal, el hígado también puede ser, el celos que puede estar mal, da el coma urémico, se llama, ¿no? El coma urémico. Entonces, el coma urémico es mortal. Ese coma va a ir seguido de alcalosis metabólica, el otro extremo, ¿ya? O sea, más bien se sube por encima de 104 el pH sanguíneo. ¿Listo? Entonces, el problema es corregir ahí el riñón, corregirlo al hígado, para que no haga la coma por uremia, por ácido úrico, o el ácido ureico o el ácido úrico, ¿no? Entonces, bien, entonces, miren, no es nomás ir a verlo al paciente, ya medirle su tórax, todo eso y hacer nuestra terapia de respiración, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el problema metabólico. Y hay otros problemas metabólicos más, muchos más. Pero los dos grandes, digamos, ejemplos serían ese diabetes y problemas renales y hepáticos que pueden dar coma urémico o coma acidótico de diabetes. Muy bien. Otro gran factor que influye en la respiración es la liberación del anhídrido carbónico. La liberación del anhídrido carbónico está dada, bueno, primero diremos, ¿qué es el anhídrido carbónico? A ver, ¿qué es el anhídrido carbónico? No vamos a ir al metabolismo íntimo, ¿no? Como bioquímica, pero esta que para que vean, bioquímica sirve para todo eso, ¿no? Para entender todas estas cosas de anhídrido carbónico, oxígeno, todo eso. Nosotros le entendemos mejor cuando sabemos algo de bioquímica de esto, ¿no? Entonces, el anhídrido carbónico es el desecho producto del metabolismo de nuestras células. ¿Listo? Es un producto tóxico para el cuerpo, por lo tanto nuestro organismo lo selecciona bien, lo detoxica y lo elimina a través del pulmón. Pero entonces, este proceso tóxico, el anhídrido carbónico, es producto del problema metabólico que se va a producir en nuestras células, en los diferentes órganos del cuerpo. Y va ya como anhídrido carbónico hacia los pulmones para ser eliminado. Entonces, cualquier patología que pueda alterar, aumentar ese desecho o que también esté influyendo para que no se pueda eliminar el anhídrido carbónico, entonces va a afectar sobre la respiración. ¿Por qué? Porque el anhídrido carbónico tiene una presión única dentro de la sangre. Por eso hablamos presión parcial de oxígeno, presión parcial de anhídrido carbónico en la sangre. Por eso ustedes van a ver en el laboratorio, pide a algún médico, háganle gases en sangre. Estoy preocupado porque está haciendo, parece, acidoso o alcaloso. Háganle gases en sangre, van a escuchar hablar de ese estudio, ¿no? No se han de escuchar, o ya han leído en su historia clínica de algún paciente, le han hecho gases en sangre. Entonces es para ver justamente cómo está el metabolismo del anhídrido carbónico, ¿ya? Tiene una cierta presión del anhídrido carbónico en nuestra sangre. Igual que como hemos dicho que varía el pH, igual si varía, aumenta o baja, va a influir, va a estimular diferentes centros de la respiración en nuestro organismo. Tal es así que iremos adelantando. Existen sensores de la presión del anhídrido carbónico y del oxígeno a nivel de los grandes vasos de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los grandes? En las aortas, en las carótidas, tenemos sensores, y en el bulbo, donde está la respiración, el centro principal de la respiración en el cerebro. ¿Listo? Ahí tenemos sensores de la presión del anhídrido carbónico. Por eso nuestro organismo se da cuenta que están dando mal algo en nuestro cuerpo y
tenemos que corregir, tiene que corregir ese anhídrido carbónico en ese nivel para que sea eliminado ya por los pulmones, que es otra cosa. ¿Listo? Miren cómo esos factores no los habíamos analizado y seguro que en fisiología ni siquiera han tomado en cuenta esto. No sé, a ver, quisiera escuchar ahora, pese a que les hemos recomendado a los fisiólogos que les hablen con mucho detalle de la fisiología respiratoria, porque necesitamos nosotros buena base de ustedes para poder entender mejor eso es lo que les hablaba. Ya hay 8 formas de respiración. Antes conocíamos solo 4, pero ahora ya se sabe que son 8. Y parece que son hasta 10, y a la última vez que fui a visitar un centro grande me estaban hablando, estos 2 ya están como otras respiraciones. Entonces te parece que hasta 10 ya. Entonces, es por este problema, ¿no? Tenemos que saber el nivel del problema. Ahora, se habla sobre eso, si han visto ahora en su historia clínica del paciente, ya tenemos que ir a un diagnóstico, fácil, un diagnóstico preciso, ¿no? Bien exacto al problema, a lo que tiene el paciente. Y así lo vamos a poder curar bien. En caso contrario, estamos haciendo una terapia así de escopeta, ¿no? Vamos a ver si le llega, a ver si da, y está bueno, si le da, bien, si no, ni modo, ya se va a morir el paciente, ¿no? Así. Entonces, eso ya cada vez estamos mejorando, hemos mejorado en la medicina, ¿no? Y nosotros también tenemos que saber todo eso, ¿no? Entonces, el anhídrido carbónico juega un rol importante porque es que va a estimular esos sensores que tenemos, receptores, perdón, en estos grandes vasos, que son los que van a captar, ¿no? Está muy bajito el anhídrido carbónico, tenemos que subir, eso está mal, algo están dando mal, no está eliminando este organismo, el anhídrido carbónico, se va a intoxicar y va a ser un coma, un shock, y muerte, ¿no? Imagínense. Entonces, el anhídrido carbónico no lo tenemos que estudiar solamente a nivel del pulmón, en síntesis, ¿no? Tenemos que también haber estudiado en otros niveles dónde se forma, dónde se produce. ¿Listo? Pero eso, por eso el médico es importante ahí, ¿cierto? Y nosotros nunca eso los recomiendo, ahora que van a estar con pacientes, con el médico hay que llevarse bien. Tenemos que trabajar en equipo. Nunca pelearse, enemistarse, ¿no? Y cosas que van a ver ustedes, no sé, los colegas fisioterapeutas que tienen ahí, a veces no, con este doctor yo no hablo nada, que es bien especial, que es no, mala política, no está bien. Tiene que llevarse bien, porque no le guste, ¿no? Pero hay que llevarse bien porque los dos vamos a coordinar bien y vamos a decir, el médico me va a decir, no, este paciente tiene daño en el hígado y el hígado está metabolizando más y tiene por una secuela de hepatitis, y entonces el anhídrido carbónico no está quedándose en su cuerpo, no está eliminando para ser echado al ambiente por la respiración. Entonces el problema no es de pulmones, no es de respiración, está a nivel del hígado, ¿no? O está a nivel de los riñones, o está a nivel de las cápsulas suprarrenales, o de las glándulas adrenales, perdón, ¿no? Entonces, ya nos guía a nosotros, esto entonces es otra cosa, yo tengo que esperar que me lo nivelen esos órganos para que nosotros hagamos una terapia buena de respiración. ¿Sí? Entonces, eso, la pregunta era esa, ¿en fisiología han llevado así, algo así, como esto? No ve. Eso, no sé por qué siguen los fisiólogos con la misma rutina de antes, ¿no? Directo se van al grano con los pulmones y listo. ¿Sí? Ya, está bien, ahí tenemos que saber también mucho, pero antes estas otras cosas, yo pienso que vale la pena saberlas, porque si no vamos a estar peleando sin motivo o haciendo nuestro trabajo sin ninguna razón, sin un objetivo. ¿Ya? Bien. Entonces, las condiciones de acidez del medio, ya hemos dicho, van a afectar obviamente a la respiración. Van a afectar sí o sí. Acidosis o alcalosis, métanse en la cabeza, van a afectar a la respiración.
Pero eso tiene que ver primero para saber qué está dándole alcalosis, qué está dándole acidosis metabólica o es una acidosis de la misma respiración. Eso también vamos a ver a nivel del mismo pulmón. A veces se produce este fenómeno de acidosis y alcalosis, por ejemplo, cuando tenemos varias costillas rotas. ¿Ya? Por eso ahora se operan las costillas. Ya hemos hablado de las costillas, ¿no? Son importantes en las pilas. Entonces, por eso puede entrar en una alteración metabólica a nivel del pulmón, ¿ya? Por el problema de no estar respirando correctamente porque no están dando el volumen que corresponde de oxígeno para airear nuestro cuerpo. Sí, ¿no? Y el cuerpo necesita esa cantidad de oxígeno sí o sí, todo el momento. Entonces, es por la causa de este pulmón no está respirando, baja la mitad la cantidad de oxígeno que le estamos dando para respirar. Entonces, ¿cómo no va a afectar? Tiene que afectar. Entonces, urgente, ese pulmón tiene que funcionar. Opéralo, doctor, porque yo tengo que hacer funcionar. Si no, nos va a entrar en alguno de estos problemas, va a entrar ahí. Muerto. Así no es. Ahí no hay tutías, ¿no? Entonces, esto yo pienso que hay que primero siempre considerar, por eso he puesto como una introducción, ¿no?, de la respiración. Y bueno, recién vamos a ir ya a hablar sobre los sistemas que aportan el oxígeno y eliminan el anhídrido carbónico. ¿Sí? Ahí está el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a recién aportar cómo se forma el oxígeno. Entonces, el oxígeno es producto del metabolismo de ¿qué? En nuestro cuerpo. Ahí viene bioquímico otra vez. Miren, alguien que decía alguna bioquímica para fisioterapia, ¿para qué? Antes hablaban eso, imagínense cómo eran no sabían, no saben, ¿no? Esas personas que hablan, no saben lo que ustedes realmente tienen que saber y saben. ¿Dónde se produce el oxígeno en nuestro cuerpo? No, obviamente respiramos del ambiente, pero ese oxígeno va a hacer un metabolismo a nivel de nuestro cuerpo. ¿Dónde? Metabolismo de la glucosa, la glucogénesis. Miren, cómo estamos hablando de una cosa a nivel de diabetes, por ejemplo. La diabetes es justamente por exceso de azúcar en nuestra sangre. Miren, la sangre no puede estar ni en exceso ni poco. Tiene que estar en ciertos niveles, justamente para que nos dé ese aporte energético y calórico y el metabolismo de la glucogénesis del oxígeno. ¿Listo? Miren, esas cosas son básicas, ya sabemos ahora exactamente, por eso los que han estudiado la altura, por ejemplo, que nos interesa tanto, y tanto hablan los uruguayos, argentinos, brasileños, ahora se han metido en el baile, ¿no? Que la altura es dañina, que la altura es un crimen jugar en la altura, todo eso, porque ya han estudiado a nivel, y justamente también la mitocondria es el órgano de la célula que tiene que ver mucho con este metabolismo de la glucogénesis y del oxígeno y de los ATPs que ya saben. Miren, entonces tampoco es una cosa, un misterio, sino que tenemos que conjuncionar todos los conocimientos que tenemos. ¿Listo? Entonces el oxígeno ese está en nuestros tejidos. Gracias a ese oxígeno nosotros podemos hacer el metabolismo de la glucosa y dar energía al cuerpo, dar vida al cuerpo, a todo el cuerpo. Y en ese producto de ese metabolismo, de esa transformación de la glucosa en ATPs, todo, van a salir el anhídrido carbónico. ¿Listo? Entonces, ya ahora nos explicamos
cómo es el oxígeno, por qué inspiramos, y qué hace el oxígeno en nuestro cuerpo, y qué da, por qué es tan vital, ya sabemos. Pero producto de ese metabolismo vamos a eliminar también toxinas que no necesitamos, que son graves o sean mortales en nosotros, como es el anhídrido carbónico. Entonces, ahí se forma y, bueno, se lleva al pulmón y ahí en el pulmón se elimina. ¿Sí? Y un detalle así grande, pero muy importante para mí. O sea, yo creo así, yo lo he entendido también un poco mejor la respiración. ¿Listo? Bien, entonces, ahora ya nos abocamos entonces a los sistemas que van a incluir, van a metabolizar el oxígeno y van a aspirar y vamos a eliminar el anhídrido carbónico. Entonces, empezamos a hablar del aire. El aire de la atmósfera que tenemos acá está compuesta por 78% de nitrógeno. Miren, no es el oxígeno en cantidad que está en el aire, en la atmósfera. El oxígeno tiene apenas un 21%. Y otros tienen el 1%. Ahora un poco ha cambiado este mecanismo. El oxígeno está en un 20%. El nitrógeno ya ha disminuido a un 77, 76%. Y lo que ha crecido es el anhídrido carbónico en el ambiente. Tanta gente, porque estamos siempre eliminando el anhídrido carbónico, ¿no? El anhídrido carbónico cada vez está un poco en mayor cantidad que lo que antes era un 1%. Parecería no preocupar eso, pero estamos bien. Los fenómenos que está produciendo el cambio de estos factores, ¿no? ¿Se dan cuenta? Miren, el anhídrido carbónico, ¿por quiénes es también? ¿Quiénes metabolizan el anhídrido carbónico y se convierten en oxígeno? Las plantas. Por eso los que defienden las plantas son personas, yo digo, sabias, ¿sí? Ya sabían este proceso. Entonces, el anhídrido carbónico que estamos botando, las plantitas recuperan eso y lo convierten en oxígeno, nos dan oxígeno. Qué buena cosa, ¿no? Esto no estaba muy bien en nuestra cabeza, ¿sí? Como estamos devastando nuestras áreas verdes, ¿no? Los árboles, todos estamos nosotros utilizando como maderitas lindas, ¿no? Hemos devastado nuestros bosques, todo. Menos plantas, ¿no? Menos que procesen ese anhídrido carbónico y se está acumulando ese anhídrido carbónico. Están produciendo fenómenos de calentamiento, todas las cosas que ya estamos hablando ahora. Entonces, ese equilibrio entre el organismo de la Tierra que era perfecto, es sabio realmente. ¿Sí? Entonces, eso lo tenemos en cuenta. Estamos nosotros que sabemos algo de salud, tenemos que decir a todos, no, las plantas son importantes, no podemos eliminarlas. Nos ayudan el anhídrido carbónico, captan ellas y las metabolizan y nos dan oxígeno. Las plantas botan oxígeno, nosotros los humanos anhídrido carbónico. ¿Ven? Es una diferencia, ¿no? Entonces, también, pero este nitrógeno no es que esté así porque sí en la atmósfera. Entonces, la importancia del nitrógeno es que va a dar la presión y se licúa y se difunde en todos los tejidos y la sangre. Y al volver la presión atmosférica, se vuelve nuevamente gas, produciendo embolias masivas y enfermedad de los busos. Bueno, entonces, el nitrógeno en alta, en su presencia en la atmósfera con este porcentaje, es para darle presión al aire atmosférico. ¿Listo? Y miren, como dice aquí, esa alta presión se ingresa en nuestra sangre y se difunde a través de los tejidos y para volver a la presión atmosférica se vuelve nuevamente gas, produciendo embolias
los buzos cuando están debajo, bueno, el buzo está debajo del mar, ¿no? En el agua, y bueno, no tiene una respirabilidad como nosotros lo podemos botar al nitrógeno otra vez al aire ambiente sin problema. Entonces, el nitrógeno no está al azar acá, está para dar la presión atmosférica, principalmente. ¿Listo? Miren, eso en práctica. Entonces, ya les he comentado a ustedes la altura, ¿dónde está el problema de la altura? ¿Está en la composición de estos gases? No. Aquí en La Paz, a nivel del mar, tenemos esta igual composición del nitrógeno, oxígeno y el anhídrido de carbono. Igualito está. ¿Listo? Entonces, ¿qué es entonces lo que afecta en la altura? Justamente afecta la presión barométrica, la presión atmosférica. Está alterada. ¿Cuánta es la presión atmosférica? Normalmente a nivel de la costa, a nivel del mar. 760 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Esa es una atmósfera. Esa es la presión atmosférica normal que tenemos, que estamos teniendo, en todo momento se está ejerciendo. Pero aquí en la altura no había sido eso. ¿Cuánto tenemos de presión barométrica? 490. Ahí está el problema. Ahí está el problema de la altura. Su presión no es tan, ¿no? Entonces, aquí el nitrógeno no está ejerciendo esa presión que ejerce a nivel de la costa. Porque si está en igual cantidad, debería ser igual también la presión que ejerce acá. ¿Por qué ejerce menos presión acá? Entonces, todo eso ya un poco más adelante se explica con unos experimentos que hicieron ya para demostrar que el nitrógeno es importante para la presión. Pero aquí en la altura, a medida que en la Tierra vamos subiendo, la presión atmosférica cada vez es un poco menor, y aquí con la altura donde vivimos, en los cerros, como decimos, entonces esa presión es menor. Y obviamente, siendo esa presión menor, la captación del oxígeno a nivel de los pulmones va a ser también menor, obviamente, ¿cierto? Y a nivel de la costa captan mejor porque su presión es buena y así oxigenan rápidamente sus tejidos y están bien. En cambio aquí, y no es igual el rendimiento en deporte, obviamente. Bien justificado. Entonces, ya saben, la altura, ese es nuestro problema. Ni cómo hacer aumentar la presión porque ya está así, la Tierra ha dispuesto así su información, ¿no? Así que ya tenemos ese tipo de presión. ¿Listo? Bien, entonces, vamos aprendiendo cositas así buenas. Aquí miren, hay ya esos experimentos del aire seco, cuánto tiene el aire seco a nivel del mar, el aire seco con esta presión del agua, ¿no? Y hay experimentos que han ido realizando los estudiosos de este tipo de problemas. Entonces, y eso es lo que duele acá. Hemos hecho el Instituto Boliviano de Biología de la Altura, que hace tiempito nomás cumplió 30 a 35 años, pero ha hecho algún trabajo de investigación sobre este nivel. Nada, increíblemente, tenemos una vergüenza, nos han venido a revolcar, como siempre, los argentinos, uruguayos, con estas cosas científicas, ¿no? ¿Por qué su altura es mala? ¿Por qué no es bueno? Porque el deporte influye. Les han demostrado con todos estos experimentos así de todos los gases, de todo. Y aquí, en pañales, siendo que estaba ese instituto formado, es una vergüenza ese instituto, sinceramente. Entonces, no sé por qué hasta ahora no interviene y de una vez así. Habían sabido hacer trabajos científicos para otros lados, imagínense. Esa ha sido la explicación. Porque dijeron, ¿qué pasa? ¿Qué hacen?
porque trabaja, hay gente, hay muchos profesionales que trabajan ahí. ¿Qué cosas? Un tiempo algún detector fue que intervino eso. Hicieron, bien sabía hacer trabajos para Francia, para España, para Estados Unidos. Trabajos que decían, porque acá, una de las grandes ventajas, como han visto ahora en la historia clínica, nosotros tenemos la suerte de poder todavía tocar pacientes de hospital. En otro lado no se toca. Solo toca el médico que le está tratando, los médicos que le están tratando, los enfermeros que le van a colocar inyección, le toca. Pero después nadie más le puede. No puede. Imagínense. O sea, no pueden examinarlo. Los alumnos ni por si acaso. Acá tenemos esa gran ventaja todavía. Pues aprovecharemos. Porque no hay mejor cosa que en vivo. Sí, así hacer el test. Así, aquí toco la contracción. No hay contracción. Así, no hay tocando los pacientes. La práctica es esa. Por eso les digo, aprovechen ustedes. Nosotros en anatomía, que disecábamos tanto, nos enojábamos con los profesores. No estaban disecciones tan feas, con ese olor a formol. Y ustedes han estado con el olor a formol. O sí, los ojos llorando ahí, nosotros trabajando ahí. Pero nos ha dado una gran enseñanza. Por eso hay buenos cirujanos, excelentes cirujanos bolivianos. Afuera brillan porque es cuestión de acordarse de anatomía que me listo. Entonces, acá se puede hacer la manipulación de muchas cosas a los pacientes mismos, tomarles muestras y hacer experimentos así de ese tipo para hacer, ver si ese producto es bueno, todo, colocar alguna cosa. No hay mucho control en eso. En Francia, en esta, no se puede hacer. Entonces, aprovecharemos un país que se puede para poder demostrar esto, para poder saber que este medicamento sí es bueno. ¿Ya? Entonces, por esa razón, a decir, bueno, algo se supo de eso, por eso que ellos habían sabido hacer todos los trabajos para afuera y para aquí nada. Y aquí es donde se les paga y todo, ¿no? Entonces, todo eso es un problema. Pero estos son todos experimentos de la composición, todo que está en esos niveles y que, entre otros gases, ¿ves? Estaba el anhídrido carbónico, el argón, este también es un gas que ya se está hablando de este gas que es tóxico, ¿no? Entonces, acá también estamos hablando sobre la presión del gas. Y otra cosa importante. Aquí dice, miren, la presión del gas seco inspirado en una persona con 37 grados de temperatura corporal será, esto lo que estábamos hablando, pero 37 grados es la temperatura que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, la temperatura, ¿qué dicen ustedes? ¿Ayudará en algo, afectará en algo la respiración? ¿O el comportamiento de estos gases a temperatura? A ver, ¿qué dice? A ver, así en práctica nomás hay. En colega han hecho algún experimento, no sé si ustedes tenían laboratorio, tenían la suerte de tener laboratorio y ya trabajó en laboratorio. Hasta me he quemado con mis cabezas por querer encender ese mechero de Bunsen, no sé si conocen, es un laboratorio de química, es un mechero de Bunsen, para prender como una nafe, como una hornillita, ¿no? Con fuego. Como tienen los soldadores, un soplete para estar calentando su cautel, ¿sí? Igualito hay que bombear y con queroseno funciona. Y ahí no estaba tapado y quería su cosa y asaltante y castigo, como realmente, como de película. Seguir. Entonces, a ver, si un gas a ustedes lo calientan, ¿qué pasa?
Otra cosa un gas caliente y otra cosa un gas frío. ¿O no? A ver. Entonces, estos gases serán la excepción que no les hace nada la calor, el frío, nada. ¿Es igualito es? No. Sigue el mismo comportamiento. Por las leyes físicas, químicas que conocemos. Y aquí también, entonces eso influye la temperatura. Por eso el paciente febril, el paciente que está con fiebre, ¿cómo le han visto respirar a ustedes? ¿Más agitado o más calmado? Más agitado, está más taquipneico. ¿Sí? Está con fiebre. Ay, qué calor. Aún si les ha dado su fiebre. Están, ¿no? La respiración aumenta. Entonces, experimentos aquí que han hecho con temperatura, efectivamente, ¿no? A nivel molecular, las moléculas empiezan a agitarse más con la temperatura y empiezan a cambiar completamente su presión. Y entonces esto es suficiente como para estimular a nuestro cuerpo, así la presión está cambiando y va a alterar la acidosa al proceso que estamos hablando, ¿no? Y inmediatamente la respiración empieza a querer captar más porque no estás recibiendo lo que debes recibir de oxígeno. Entonces, la temperatura sí afecta al oxígeno, al carbono, a los gases que componen que estamos estudiando. ¿Listo? Eso han demostrado ellos a través de sus experimentos, ¿no? Entonces aquí hablamos algo de las propiedades de los gases. Miren, la temperatura es una propiedad física de los gases. Las temperaturas altas, sus moléculas se mueven más rápido. Las temperaturas pueden expresar en grados Kelvin. Entonces, al hacer agitar las moléculas de estos gases, sufren una alteración. ¿Por qué el fenómeno de las ollas a presión? A ver, este es un ejemplo bien facilito. Cuando sube mucho la presión y nosotros no hacemos silbar, no hacer botar esa presión así de a poco, como que pasó, ¿no? Realmente los que están aprendiendo cocina, antes las centrales domésticas eran destapados, ¿no? Y la olla explotaba ahí con todo lo que tenía en el tumbado, ¿no es cierto? Entonces, eso nos está hablando de que los gases con temperatura cambian su presión, cambian. ¿Listo? Entonces, cuando un paciente en nuestro cuerpo hay fiebre, va a cambiar, va a influir sobre la respiración. Sí. Entonces, si sabemos que los gases, la temperatura, la fiebre le está dando esa respiración, ¿qué hay que hacer? Vamos a hacerle respirar mejor, hay que enseñar respiración abdominal, todo eso. Nada. Bajen la fiebre y listo. ¿No es cierto? ¿Bien? Entonces, para eso es lo que estoy queriendo dar estos datos así. Parecerían no importantes, pero para mí sí. Y ustedes si lo toman muy bien, porque van a trabajar sobre esto. Respiración es el fuerte como músculos de la etcétera. ¿Ya? Bien. Y ahí está otra vez hablando de ello. Bueno, entonces, eso hay que hacer. La temperatura sí va a aumentar la presión de ese gas, sí o sí. Y el frío, ahí ya me pregunto, el frío, si estamos en el Everest o en el Yimani, ¿alterará? Va a alterar, pero no tanto como la temperatura o el calor, no tanto, porque no va a hacer mover su cuerpo así como hace el calor, más bien las va a tener más estáticas, entonces más o menos casi como que se mantiene presión, pero si es mayor la temperatura más baja, entonces esa estática se vuelve mucho más
más severa, digamos. Entonces también ya esa presión va a bajar. Por eso en el hielo han visto cómo se mueren los pacientes en el hielo. Agitados, así gritando, ¿sí, no? ¿Cómo se mueren? Han visto películas, tantas películas de hielo. ¿Cómo se mueren? A ver. Como si estuviesen durmiendo, ¿no? Se duermen y ahí no ya han muerto. Han visto en esto los sobrevivientes de los Andes y todo eso, ¿no? No te duermas, les despierta. Levántate, estate despierto. Y es una forma de estimular a que no se... Entonces, influye, la temperatura también baja, influye en el comportamiento de los gases. Volumen es otra cosa que nos interesa. Entonces, el volumen es el espacio ocupado por un gas. El gas es comprensible y su volumen estará determinado por el espacio ocupado. Obviamente, el espacio va a determinar el volumen del gas. Si un gas se comprime, su presión y volumen se modifican de acuerdo a las leyes de los gases, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué sacamos de conclusiones? La tráquea, los bronquios, los alveolos del sistema respiratorio tienen una cierta capacidad de volumen, ¿o no? Anatómicamente están hechos así, son tubitos, después los alveolos son como bolsitas que tenemos ahí adentro en los pulmones, entonces tienen un cierto espacio para recibir justamente el oxígeno y eliminar también el anhídrido carbónico. Entonces, ese espacio, si lo hacemos crecer, si digamos el bronquio aumenta de tamaño, ¿va a influir sobre nuestra respiración? Sí, va a influir, porque va a recepcionar mayor cantidad de volumen, tanto de anhídrido carbónico como oxígeno. Entonces, ahí ya hay que ver qué gas es más volátil, más rápido para eliminarse, el oxígeno o el anhídrido carbónico. El oxígeno. Entonces se va a ir acumulando anhídrido carbónico en ese espacio muerto que se ha creado por la patología por eso hablamos bronquiectasia, se llama eso en el organismo. Cuando hablan de bronquiectasia quiere decir que el bronquio está de más volumen o ha formado como unas bolsitas extras dentro de la misma tráquea o el mismo bronquio. ¿Listo? Entonces, ese bronquio está recibiendo, va a almacenar anhídrido carbónico porque es menos volátil que el oxígeno y se acumula ahí y nos vamos intoxicando con anhídrido carbónico cada vez más. ¿Mire? Entonces, no es tampoco de no considerar eso. El volumen es importante también porque cada volumen tiene su cantidad de oxígeno, anhídrido carbónico, ¿no? Dependiendo si se va a almacenar solo oxígeno o anhídrido carbónico, va a influir en nuestra respiración, definitivamente. Entonces, ahí las patologías hay que asociarlas. ¿Qué pasa con el fumador crónico, por ejemplo? El fumador crónico, ¿qué tiene? El fumador crónico hace una enfermedad que vamos a hablar, enfisema se llama. Enfisema, pues, ¿qué es eso? El fumador va reteniendo el gas, ¿ya? Porque tanto aspirar así el cigarrillo como, ya han visto fumar, si no al doctor Quiroga no hay que verlo, ¿no? Pero ya, aunque ha dejado, ¿no? Un poco, pero sigue, a veces no puedo, le hemos dado todo, pero no quiere dejar. Entonces, fuman 3, 4 cajetillas, y eso es fumar, pues, ¿no? Entonces, tanto aspirar, van creando una dilatación de los alveolos pulmonares. Entonces, los alveolos pulmonares tienen unos músculos que también les hacen contraer para eliminar el gas. No es tan así nomás sino que no eliminarían, ¿no es cierto?, los alveolos,
reciben el oxígeno y la pasan a la sangre y ya. Reciben el anhídrido carbónico y ahí se llenan de anhídrido carbónico para ser eliminados afuera. Entonces, tienen su volumen. Miren, si las hacemos agrandar, se van a empezar a ya encharcar y ya no funciona. Un momento llega que ya no funciona. Y es como si estuviese permanentemente en inspiración, es el paciente fumador. Ahí, por eso tiene un tórax hasta un poco más amplio. ¿Sí? Entonces, eso grave, porque el alveolo se vuelve perezoso, ya no funciona y ahí vamos a echar que no vamos a poder respirar ya más, ¿es cierto? Y cada vez más alveolos y final la muerte. Entonces, eso es importante en este paso. La presión, ya hemos visto. ¿Sí? Entonces miren aquí otra vez para que se nos quede en la cabeza. El calor hace mover mucho más rápidamente estas moléculas y va a determinar mayor presión. El frío más bien va a determinar menor presión. Así en síntesis. En fisiología pulmonar la presión de un gas se expresa en milímetros de mercurio, eso sí, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Como la atmósfera que nos hablaba, 760. Y esto es también igual a un torr. Un torr es igual a 1 milímetro de mercurio. Por si acaso en algún libro tengan un torr, es la presión del gas que tiene. Aquí ya en estos libros ya tenemos que poner la presión a nivel del mar es igual a 760 metros, a nivel de la altura 490. Y ahora habría que hacer estudios en Río Mulato, en Potosí, aquí en el Alto, en Chacaltaya, no sé, en el Illimán. Habría que hacer, ¿no? Para saber cuánto es, a veces menor la presión. ¿Sí? Yo pienso que es menor. Por eso los que quieren escalar, pues, se quieren ahogar al rato. Pienso que ahí está el problema. ¿Sí? Entonces esto, tómenlo bien ya, para que se les quede bien, ¿no? Y esto también, miren, esto es importante conocer. La presión de un gas disuelto en un líquido se llama tensión de gas. Y esto es lo que tenemos nosotros también en nuestro aparato respiratorio. A veces, por eso las secreciones siempre son producto de la inflamación, de la infección que tiene nuestra vía aérea, digamos, ¿no? Esas flemas que decimos, esos son el producto de ese metabolismo, de esa defensa que hemos hecho a nivel de nuestro pulmón. Entonces, eso tiene el líquido, eso no deja pasar el líquido, no deja pasar el gas, ¿no? Entonces, este líquido como que se mimetiza en esa secreción y va a crear una tensión superficial, llamamos igual en nuestro organismo, que hace como una base, el gas viene como que se bota, no puede pasar, ¿ya? Entonces hay que romper esa tensión superficial, decimos nosotros, en fisiología respiratoria. Ustedes, por eso les digo, tienen que hacer nebulización antes de hacer cinesioterapia respiratoria en un paciente que necesita buena cinesioterapia, ¿no? Ahora, si es de rutina hacerles respirar, no hay problema. ¿Para qué? No necesitamos romper tensión superficial. Pero en un paciente con patología, como ya les hablamos de que tiene secreciones en los bronquios, en los pulmones, entonces ese paciente tiene tensión superficial, seguro, ha creado por este mecanismo de gas y líquido. Entonces, eso se rompe por eso esos medicamentos que hay para hacer nebulización, ¿no? Ácido acetil salicílico se llama, ¿no? Fluimucil, no sé, hay muchos productos, así que ustedes van a conocer eso bastante. Para esta farmacología, miren, ¿no? Todo está en su programa de ustedes, todo tiene, pero tienen que asociar todo. Entonces, ese producto tiene que usarlo, porque desde mucha secreción tengo
tensión superficial. No voy a poder hacerles respirar bien a este paciente si no rompo esa tensión. Entonces, ¿cómo voy a romper? Con este nebulizador. Eso va a romper y por eso es fluidificante, se llama, ¿no? Porque le va a hacer eliminar las flemitas mejor, le va a hacer respirar mejor. Así nos venden en el comercio, ¿no? Fluidificante. Entonces, eso es justamente ese medicamento, rompe esa tensión superficial. ¿Ya? La rompe así, como una burbuja, ustedes le dan un golpe, ¿cierto? Igualito, pero eso es adentro. Y hay millones de burbujitas ahí seguramente en todos los pulmones, ¿cierto? Cuando están con problemas el paciente. Entonces, eso hacen con ese medicamento, entra como oxígeno, con el oxígeno, y a veces usan también el agua. El agua también puede romper ese mecanismo de tensión. Pero el mejor elemento químico que rompe la tensión es el alcohol. Alguna vez en terapia intensiva he visto un whiskycito ahí. Tomaremos un whiskycito, ¿no? No, este es para el paciente. Pero el paciente está con tubos para romper tensión superficial. Excelente, excelente. Un poquito así les echa al nebulizador que está al respirador y el paciente respira rápido. ¿Sí? Entonces, eso ustedes tienen que tener en cuenta, ¿listo? Cuando tengan pacientes con mucha circulación, no hagan solo terapias respiratorias, drenajes posturales, no va a salir eso porque no han roto, no va a respirar bien su paciente todavía, si no rompe la tensión superficial. Esto también es importante de conocer. Ese 21% de oxígeno que tenemos en el aire va en nuestro organismo de dos formas. Uno disuelto en la sangre y el otro unido a este radical hemo, hemoglobina, los glóbulos. Entonces, este radical hemo es muy, muy importante para transportar el oxígeno a los tejidos. Y eso está en los glóbulos rojos. ¿Listo? Entonces, nuestro organismo, miren, aquí van a entender por qué nosotros tenemos mayor cantidad de glóbulos rojos que en el llano, en el nivel del mar. ¿Por qué tenemos más glóbulos rojos? ¿Por qué? Porque al tener menor presión atmosférica, tenemos también menor cantidad de oxígeno que está llegando porque el oxígeno no está pudiendo penetrar con la presión esa de 790, ¿no? Que es lo ideal. Entonces, para eso nuestro organismo, para tener más captadores de oxígeno, más radicales M, aumenta el número de glóbulos rojos. Aquí en la altura por eso tenemos más glóbulos. ¿Ya? Esa es la explicación. Si nos vamos al nivel de y también la cura para un paciente poliglobúlico, y eso digo siempre, no es medicamento, hormonas, nos dan todos los portos. Váyase a Santa Cruz, o por lo menos si vive en el alto, bájese a Calacota. Va a mejorar su poliglobúlico, porque esa presión ahí está ya dañina, abajo hay mejor presión atmosférica y a nivel del mar mejor todavía. Se curan los pacientes con poliglobulia sin estar haciendo medicaciones, desangrándolos, nada de eso, ¿no? Entonces, esto, a través de este mecanismo, ese problema es importante para nosotros, por eso tenemos más glóbulos rojos, ¿listo? Porque necesitamos captar más oxígeno porque tenemos menor presión y tenemos menos cantidad de oxígeno. Esa es la explicación fisiológica por la que la altura ha hecho que tengamos más glóbulos rojos. Aquí esto también, ¿ve? Esto nunca le hemos dado bola. Hemos dicho que también está disuelto en la sangre una parte de este oxígeno. Este oxígeno disuelto, uno va a nivel del pulmón, ese va a ir a todos los rincones de nuestros tejidos realmente, como glóbulos rojos, como sangre, ¿no? Y el oxígeno disuelto en la sangre es útil para la respiración celular, pero no para la presión parcial
del oxígeno, claro, porque ese es a través de la hemoglobina. Entonces, y este oxígeno suelto va a ser importante entonces para el metabolismo celular de la célula. ¿Ya? Y es como, ustedes ya saben, la célula tiene su membrana celular especial, no es una membrana celular cualquiera, ¿no es cierto? En biología ustedes ya han estudiado su vida. Había tenido como dos capas de para que una deja pasar a veces, en la otra ya no, dependiendo si necesitamos o no necesitamos, o es dañino para nosotros. Entonces el oxígeno en esta sangre así suelto, sin el radical hemoglobina, también nos va a servir en la respiración celular. Entonces en el metabolismo de la glucogénesis nos va a ayudar ese oxígeno. Aquí, bueno, está, no hay nada importante de lo que ya hemos hablado. Ya, aquí esto lo que quiere decir, que, miren, lo malo de los fisiólogos siempre hablan un poco complicado, ¿no? Entonces, si leemos, por ejemplo, así, esto que no lo entendemos, ¿no? Nuestra principal, que el significado de que sea el oxígeno el último aceptor de electrones. Nuestra principal razón para respirar es tomar oxígeno. Perfecto. Para que actúe como último aceptor de electrones en la aspiración celular. Ya, electrones es las moléculas que estamos hablando, o sea que ahí tiene electrones y positrones, todo eso tiene. Entonces, son los componentes de la molécula. El agua producida representa alrededor de un tercio de nuestras necesidades por día. El resto del agua necesaria debe ser provista a través de la alimentación o la bebida. Bien, aquí es importante. El pulmón, ¿tiene algo que ver con líquidos de nuestro cuerpo? A ver, esa es la pregunta del millón. ¿Qué dice? ¿Qué tal? Sí, había tenido que ver. Antes, bueno, se suponía que no. El oxígeno, el agua sí llegaba solamente, como decían acá, ¿no? A través de los alimentos y las bebidas, todo eso que ingerimos. ¿Sí? Entonces, solo por ese lado es el agua. Pero en el metabolismo cardiorrespiratorio se produce agua, se elimina. A eso se llama perspiración insensible. Si tienen su... para que se los apunte. Ya, siguiente. Entonces, está medio... Está dicha. Hay que descartar. Entonces, a través de nuestro pulmón también eliminamos agüita. Por eso, ¿se acuerdan las botellas de Flugen? Han hablado solo de las botellas de Flugen, ¿no? No se las percibe así normalmente, ¿no? Pero si hacemos un estudio microscópico de lo que respiramos, hay botellas pequeñitas. Muchas patologías de pulmón se contaminan por eso. Ahora mismo hablando del virus, del COVID, ¿no? Por la vía respiratoria, por esas botellas se contaminaban, se infectaba otro. Por eso el barbijo. ¿Listo? Entonces, esas botellas son agua. Y el pulmón, entonces, en su metabolismo que tiene, no solamente es respiración, también es un regulador del agua, de los líquidos de nuestro cuerpo.
Pero no hablamos solamente del pulmón, de los intestinos, que por donde se elimina la mayor cantidad de los líquidos. Pero hablamos también aquí de los pulmones y la piel, que a veces no la tomamos en cuenta, la piel también, ¿no? Y nos damos cuenta cuando vamos a la playa, ¿no? Nos soleamos mucho, ahí nomás estamos con una sed bárbara, porque nos hemos deshidratado, morir con la calor ahí. Entonces, ahí la perspiración incisiva también igual se llama, pero de la piel, el metabolismo ya sabemos a través de las glándulas, de las glándulas que son sudoríparas de la piel, ¿no es cierto? Entonces, el pulmón también había sabido intervenir en el metabolismo de los líquidos, por esas gotillas que eliminamos en la respiración. Listo, eso es importante. Entonces, aquí eso es lo que está queriendo decirnos esto es un texto que saca de fisiología, ¿no? Entonces, pero no, miren, no sabe expresar lo que yo en este momento se dicho, ya la entendí mejor, ¿no? Esto, ¿qué quiere decir con esto de electrones? Esto, ¿no? Y medio que lo complica y hablar de electrones, respiración celular, ¿no? Entonces, no. Entonces, cualquier reducción en el oxígeno en nuestro organismo restringe severamente nuestra capacidad de producir ATP, ya que lo sabemos, nuestros cerebros carecen de ruta y ellos particularmente sensibles al dioxide del oxígeno. Eso ya está bien entendido para nosotros. El oxígeno vital para la vida, vital. Entonces, pero tiene sus transformaciones, tiene su producción interna y externa de oxígeno. A eso tenemos que ir. Tenemos el oxígeno del aire ambiente, pero también nosotros podemos producir oxígeno en nuestro metabolismo. Eso es importante saber. Listo. Entonces, acá ya está comprendido eso, porque si no, no hay vida, ¿no? No hay ATP. Y todo este proceso así importante del oxígeno, de la serie de la glucosa, se produce en este organelo celular, que había sido el más importante. Bueno, es uno de los más importantes. Hay varios, ¿no? Las mitocondrias. Miren, ahí están entonces. Y a través del círculo famoso de Krebs. Eso es lo que los bioquímicos nos mataban. A ver, alguien le escribe el círculo de Krebs. Todo así, los elementos que lo componen, hay que poner sus aniones, cationes, todo eso hay que hacer, ¿no? Cómo se va produciendo el círculo, que es el ciclo de la glucosa, nada más. El ciclo de la glucogénesis. Tanto lío, pero era importante saber eso, ¿no? Y ahora hemos refutado mucho más porque la mitocondria es el organelo molecular importante, ¿no? La medicina molecular que se habla ahora. Esta es la mitocondria. Entonces, los médicos que defienden a la altura, o los médicos que están contra la altura, diré, han hablado de este mecanismo íntimo molecular de la mitocondria. Imagínense, ellos ya han estudiado. Y también ya han dado pautas para mejorar ese rendimiento de esta mitocondria en los deportistas y que vengan a actuar a la altura sin problema. Ya hay eso. Pero eso no quieren hablar, ya eso no les conviene, ¿no? Siempre van a echar la culpa. Han visto, ¿no? Cuando se hacen golear, la altura. Pero cuando ellos ganan, no, que nosotros estamos bien preparados, ¿no? Es otra cosa. Pero aquí ya está el secreto, miren. Entonces, aquí están trabajando ahora todos. ¿Cómo podemos? Porque aquí está el problema de esa baja de presión, todo eso influye en este nivel. Pero, ¿cómo podemos estimular esto para que con esa baja presión incluso pueda funcionar mediante alguna compensación de algo, ¿no? Algún medicamento, algo que pueda hacer eso? Seguro que ya lo tienen tal vez, ¿sí? Entonces, es el mecanismo íntimo de todo del oxígeno que hemos hablado. Miren, ahí está la membrana celular, lo que les decía. Hay dos ciclos de la glucosa, ¿no?
Bioquímica ya están, ya están llevando, ¿no? Bioquímica, ya han hablado de esto, seguro. Primero, pues, ¿no? ¿Qué han hablado en bioquímica? ¿Qué han hablado? Ah, ya, está bien, proteínas, hidratos de carbono, lípidos. Está bien, tienen que saber porque el ser humano es proteínas, lípidos, hidratos de carbono, vitaminas y minerales. Esos 5 componentes son los que estamos hechos de eso. Entonces, tenemos que saber qué es una proteína, que está bien. Pero en respiración, esto es importante. Entonces, ese oxígeno libre, hay 2 ciclos de la glucosa, ¿no? Este ciclo de Krebs, ese es el más largo, el más complejo. Pero hay otro mucho más, la glucosis a través de la célula misma, es mucho más simple su proceso. Igual también va a crear, pero va a dar menor cantidad de ATPs que el ciclo de Krebs. Esa es la diferencia. Pero hay el fenómeno de la glucogénesis a nivel de la célula. Y como les decía, miren, la membrana celular, no sé, biología, ustedes se han llevado así, ¿no? Yo cuando llevé biología solo conocíamos una membrana. Esta membrana nomás la conocíamos, biología. Además, son todos esos libros antiguos, hablan de un solo. En cambio, ahora se habla de esto, así es la membrana celular, según el actual conocimiento. Hay un espacio intermedio, pero no es porque sí, ese espacio está lleno de hidrógeno. El hidrógeno que es ahora, ahí ya entramos en alta bioquímica. Y la membrana interna, donde tenemos estos receptores para el oxígeno y los eliminadores de anhídrido carbónico y el agua. Entonces, nuestra membrana es selectiva, sí o sí. Nos deja ingresar algunas cosas, otras nunca va a dejar ingresar o no va a permitir. A menos que la vulneren, como son los virus vivísimos, han creado un mecanismo interesantísimo para ingresar a la célula. Hablar de esto es la medicina molecular que ahora está de moda ya, ¿no? Es muy apasionante, ¿no? Pero eso es por eso en biología ustedes tienen que aprovechar para que puedan saber todas estas cosas, porque yo digo, si es nuestra membrana, deja ingresar algunas cosas como el oxígeno, el agua, eliminamos el anhídrido de carbono, ¿no? Dejamos eso. Entonces, ¿por qué no puedo hacer yo, meter un medicamento importante para que lo cure aquí a mi músculo, al hueso, no sé, dependiendo de cuánto de espacio habrá, voy a poder introducir y aprovechando estos receptores que tenemos en esta membrana? Es un campo de investigación grande para ustedes. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces ahí pueden descubrir, ¿no? Este medicamento, en vez de ponerle en vena todo, yo a través de una zona forestal, ¿no? Y más cantidad y todo. Qué buena cosa sería eso, ¿no? ¿A quién le gusta hacerse pinchar? O sea, especialmente nosotros los hombres son, ¿no? Con tabletitas, ¿no? Las dan así, mejor inyectar, más rápido. Pero nada. ¿Y qué tal ustedes dicen? No, con ionto o con sono yo coloco este medicamento igual, o mejor, sin hacerle pinchar. Buena cosa, ¿no? Entonces, eso es a través de este conocimiento que tenemos ahora, ¿no? Que nuestra membrana celular es selectiva. Y si necesita algo, les va a recibir. De 1000 amores a los humanos, denme más, lo está haciendo bien. En otras palabras, eso es lo que es nuestra membrana selectiva. Lo que necesita, va a recibir, va a captar. Y algo que no, no. Bien. Entonces, miren todas estas cosas, detallitos que ya. Entonces, este es un resumen más o menos
de la fisiología de respiratoria, ya hablando solamente de este campo de la respiración, ¿no? El gas ambiental, que ya sabemos, la presión atmosférica, la vía aérea permeable. Esa es una de las luchas que ustedes van a hacer juntamente con el terapista intensivo y todo, para que esto van a luchar a tabla raja en la terapia intensiva especialmente. Igual, en un paciente afuera tiene que ver esto primero, vía aérea permeable. Por eso es que tiene que ver desde las fosas nasales, senos paranasales, ¿no? Orofaringe. Todo eso no es mero trámite para nosotros. Esas desviaciones de nariz, como hemos hablado de cara, ¿no es cierto? Vean ustedes si están permeables las fosas nasales. Esas recomendaciones que dan cuando vean nariz, no es para ver que es bonita, es chañantita, que se respira, no, sino que está respirando, está dejando pasar bien el aire. Vía aérea permeable. Caja torácica íntegra, aunque esté bien, que no tenga defectos, escoliosis, toracenquilla, acabado, fracturas costales, no sé, ya. Más patologías de caja torácica, las hay, quemaduras, la piel, todo, ¿no? Todo eso. Fuelles respiratorias, ahí ya viene el pulmón mismo, los dos pulmones, ¿no? Y también eso tiene su explicación física, eso vamos a ver, alvéolos, los alvéolos, y que son los que van a, donde se realiza el intercambio gaseoso, ¿no? Por eso son importantísimos los alvéolos, y el sistema circulatorio, claro, porque eso, el oxígeno va a pasar a la arteria, y el anhídrido carbónico va a venir por la vena para ser eliminado por nuestra vía respiratoria, ¿cierto? Entonces, arteria y vena tienen su función en el metabolismo del oxígeno y del anhídrido carbónico. Sí o sí. ¿No? Entonces, miren, aquí ya vamos hablando ya de algo más técnico. Esta mezcla gaseosa al respirar debe contener un promedio de 21% de oxígeno. Perfecto. Una presión atmosférica de 760-490 y debe contener una mínima concentración de anhídrido carbónico. Exacto. Pero esto ya no podemos regular. A más gente, más anhídrido carbónico, menos plantas, más anhídrido carbónico. Esto nos está cambiando nuestra respiración. La diferencia está en la concentración que pase de la sangre al alveolo. Ahí está uno de los grandes problemas de la respiración. El gas expirado es más o menos el 16% de oxígeno. ¿Bien? No este 21% que es normalmente que respiramos, va a ingresar a la sangre como fenómeno respiratorio, sino el 16%. Ya estamos perdiendo 5 puntos ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta para poder hacer enseñarle la sinesterapia correcta respiratoria. Normalmente pasa eso, ¿no? Bien, entonces respirando, el objetivo es aportar oxígeno y ya sabemos, eliminar el carbono. 4 por ventilación pulmonar, respiración externa, ¿no? Transporte sanguíneo de los gases, respiración interna, inducción de los tejidos. Exacto. Todo esto se produce mediante el mecanismo cardiorrespiratorio. Y ahí está, un esquemita de lo que queremos representar, ¿no? Como nuestro oxígeno, el carbónico en los pulmones, va a ir a todo, nuestra sangre, tejidos, principalmente cerebro, corazón, que son los órganos vitales, y va a circular permanentemente. Este círculo se va a producir día y noche, como decimos, minuto a minuto. Entonces, a través de nosotros producimos todo este intercambio, todo eso que hemos hablado, a través de 2 etapas: la inspiración o la inhalación y la expiración o exhalación. ¿Sí? Y ahí estamos. Entonces, en la expansión pulmonar
que ver la contracción muscular. Principalmente el músculo estrella es el diafragma, ¿no es cierto? Se vuelve plano en la inspiración, y los intercostales externos, porque hay intercostales internos también. Entonces, los intercostales externos. Se hace un plano, pues recorre de 1 a 10 centímetros de diafragma, como en ese momento de inspiración. Por eso, ¿no?, nos expande el tórax hasta 10. Los oblicuos, los músculos oblicuos retraen las costillas y el esternón hacia adelante y aumenta el diámetro de la cavidad torácica. Ese es el objetivo de los oblicuos, que son músculos abdominales. Entonces, acá hablábamos de respiración torácica y respiración abdominal, ¿no? Mucho se habla de eso. Ustedes han debido tocar eso. Cinesiterapia han llevado ya, ¿no? En Cinesi han hablado de músculos inspiratorios y expiratorios, y músculos de respiración torácica y respiración abdominal. ¿Qué respiración tiene el hombre generalmente? ¿Cuál? ¿Torácica o abdominal? ¿Y la mujer? Torácica. Entonces, eso por el fenómeno anatómico, ¿no?, de los pechos, las mamas, todo eso hace que tengan ese tipo de respiración aparente, porque estudiados integrales en todo, siempre va a funcionar también la respiración abdominal. No estará con la misma característica del hombre, porque no se lo puede observar de esa forma en el hombre. En la mujer le impide, ¿no?, los senos, todo eso. Entonces, este aumento de cavidad torácica a través de los músculos oblicuos, que son abdominales, tiene importancia para detener mayor volumen del oxígeno. Entonces, estos músculos siempre van a estar funcionando en el proceso de inspiración. Entonces, ya hemos visto, allí están los intercostales externos, ¿sí? Están justamente músculos que están hacia afuera de la costilla, ¿no? Están yendo hacia el medio ambiente. Y estos internos son más bien músculos respiratorios. Entonces, las costillas también tienen su actividad, ¿no? Ahí, en el caso de que necesite más oxígeno, la expiración sea forzada, también pueden actuar los músculos del cuello. Eso ya los accesorios, ¿no? Los escalenos, esternocleidomastoideo, todos ellos son músculos accesorios de la respiración. Y aquí está lo que decíamos, los músculos abdominales influyen en la respiración, obviamente, y van a coadyuvar la respiración, aumentando o disminuyendo la caja torácica. Ese es el objetivo de los músculos abdominales. Esta ley de los gases de Boyle ya conocen ustedes, ¿no? La presión es inversamente proporcional al volumen del contenedor. Obviamente, si aquí hago presión desde la superficie superior de este frasco, ¿no?, las moléculas están más dispersas y tienen más campo de acción para dispersarse. Si en un volumen más pequeño hago más presión, obviamente estas moléculas van a ejercer mayor presión, porque el volumen es menor. Entonces, esto va para nosotros, para las patologías que vamos a tener. Cuando estamos con ocupando este espacio de volumen con secreciones y productos de la inflamación, entonces vamos ocupando el volumen ya no de las moléculas, sino el volumen de estas secreciones. Entonces, el volumen se hace más pequeño y la presión también menor y la respiración va a ser menor. Ya está. Esa es la ley de Boyle para nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacar ese líquido excedente, esas secreciones. Eso es lo que no tiene que haber para poder
otra vez nivelar la presión y mejorar la oxigenación del paciente. Miren, algo relativamente sencillo, pero aquí ya nos toca a nosotros decir dónde está produciéndose ese bloqueo de la secreción, dónde está. Entonces, para eso necesitamos examinarlo al paciente, determinar los ruidos patológicos de su pulmón, y ahí vamos a decir, aquí están esas secreciones. Por esta ley, entonces tengo que limpiar eso para que otra vez respire bien mi paciente. Entonces, tengo que localizar el lugar de las secreciones. Para eso van a auscultar pulmones ustedes. ¿No? No es sin motivo que van a ir a por pintar con el endoscopio y listo. No, tienen que escuchar dónde está y en ese nivel van a ustedes con los drenajes y van a también hacer que ingrese el que rompe la tensión superficial, el medicamento o con la misma respiración que no es tan igual, van a tratar de vencer y eliminar esas situaciones porque están disminuyendo el volumen del oxígeno en este caso para el paciente. ¿No? Así de sencillo es el mecanismo que a nosotros nos ha dado la fisioterapia. Aquí necesitamos fisioterapia. Esto no hace el médico, no hace nadie, ni el cirujano. El fisioterapeuta sí va a hacer, va a poder eliminar todo esto. Tiene sus técnicas. ¿Listo? Ahí es la ley de Bohr. Ley de Avogadro. La ley de Avogadro es volúmenes iguales de gases a la misma temperatura y presión contienen igual número de moléculas. Para ya demostrar también que la temperatura influye en el gas. A 273 grados Kelvin, 760 litros de mercurio moléculas siempre ocuparán 22.4. Miren, este volumen van a ocupar a esta temperatura y a esta presión. O sea, 37 grados centígrados y 760. Aquí 490. Miren cómo ya toda la fisiología pulmonar ha cambiado en la altura. El número de Avogadro es igual a 6.02 por 10.2, que es el número de moléculas de una masa de gas natural igual a su peso molecular en gramos. Entonces esto ya es investigación de los gases ahí en la sangre, y la presión de oxígeno es de 32 milímetros. Entonces 32 gramos de oxígeno contienen 6.2 por 10 por 23 moléculas. Entonces la presión parcial del oxígeno en nuestra sangre es de 32 por segundo. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que saber como normal de presión parcial de oxígeno a nivel de gases en sangre cuando pidan. Y para nosotros no estar en la luna, ¿qué están midiendo? ¿Qué es? ¿Cómo es? Entonces sabemos que eso es para ver. ¿Sí? Y es ahorita, ¿no? Perdón, me estoy emocionando también mucho. A veces es así, ¿no? Ya, sí está. Bueno, dejaremos acá y miren, hay cosas interesantitas. No sé, ahora yo quiero preguntarles, porque en fisio todo esto tendría que haber visto con más calma, mejor, porque ellos son fisiólogos, explican mejor supuestamente, ¿ya? Pero yo sé que no, por eso que les he dado, o les estoy queriendo dar así, algo por lo menos, pero más práctico, ¿no? Porque leer esto han visto, ustedes a ver, lees y no lo entiendes porque todavía no estás entendiendo todo el mecanismo que, bueno, yo ya lo he estudiado varias veces, ya lo entendí, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno que ustedes ahora han venido, miren, bien, buen número, me alegra. La lista, por favor. Me alegra que ya han visto que la respiración no es tan respiración, ¿no es cierto? Tiene que ver muchos mecanismos, otros factores que influyen, y eso nosotros tenemos que ya verlo, para no ir a perder nuestro tiempo y no estar haciendo sinesterapia sin motivo o no haciendo la sinesterapia. ¿Listo? Bien, muy bien. Sacaré fotos y luego ya, estoy en de estas dos filas y aquí tenemos otra lista. Sí, hagan dos listas, no importa. Sí.
Sí, pero